Les voy a platicar en qué consiste este planteamiento, el contenido. Déjenme compartirles que favorablemente, y estoy muy contenta por quienes somos promotores de la educación humanista, que hace aproximadamente 3 días veía en las redes sociales el comunicado oficial por parte de la Secretaría de Educación a nivel federal, donde desciende la instrucción y les dice que a partir de este ciclo escolar que está por comenzar, estamos hablando del ciclo escolar 2019-2020, que va a empezar ahora en agosto, y entonces la Secretaría de Educación, a través de sus medios electrónicos, comunica que a partir de este ciclo escolar se deberán implementar en todos los planes y programas de estudio el enfoque humanista. Como promotores de la educación humanista, que es el Instituto de Educación Superior Humanista, nace desde ese enfoque y es promotor de la educación humanista, pues estamos muy contentos y celebramos que como una política pública a nivel federal, a través de la Secretaría de Educación ya se dio la instrucción a las instituciones y les dicen: todos los que estamos en la educación, ahorita se va a aplicar directamente en la educación básica. Sin embargo, falta el desarrollo de los contenidos, que ahí es donde nosotros, como institución, ya llevamos una ventaja. ¿Por qué? Porque esa visión del enfoque humanista y los contenidos específicos que desarrollen esta visión humanista que ya habíamos platicado, que es el humanismo moderno, lo que nosotros promovemos, practicamos en este sistema de educación superior, pues ya están plasmados en nuestras licenciaturas. Contenidos con enfoque humanista ya están desarrollados en nuestra licenciatura en Ciencias de la Familia y Desarrollo Humano y en la licenciatura en Democracia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno. Entonces, el desarrollo de contenidos ya lo tenemos nosotros, ya tenemos 5 años que hemos desarrollado este contenido e institucionalizado, es decir, que ya lo registramos y que están dentro de estos programas de estudios, porque hablando, estudiando, promoviendo el humanismo y en particular la educación humanista, pues ya tenemos alrededor, desde los años 2007, 2008 empezamos con esta percepción del humanismo en la educación. Y bueno, ¿cuáles son los contenidos de lo que nosotros, en qué te preparamos para que cuando tú salgas como un científico social del Instituto de Educación Superior Humanista, y entonces tú puedas allá en la sociedad decir: es que yo me eduqué en el humanismo y me eduqué en el humanismo moderno de Paul Kurz y Edwin Wilson, que aprendí, que comprendí, que compartí en las aulas del Instituto de Educación Superior Humanista. Este contenido habla de 2.400 años de literatura en educación humanista. Si bien estamos celebrando esta introducción ya como una política pública, la educación humanista, el enfoque humanista en los contenidos, ¿sí? Pues resulta que esta visión del humanismo para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar la convivencia social, pues nosotros hicimos una investigación y un compendio de 2.400 años de literatura humanista, y que abarca desde Aristóteles hasta el actual filósofo vivo en este momento. Habrá que posteriormente ir actualizando la literatura, pero actualmente consideramos que es nuestro personal punto o enfoque humanista, que Fernando Savater, un gran filósofo español, que actualmente pues todavía está presente en este terreno espacial, ¿no? Fernando Savater, con él concluimos esos 2.400 años. Empezamos con Aristóteles, 400 años antes de Cristo, y ya 2019, 2020, en los años, ya en el segundo milenio, con Fernando Savater. Y es la literatura, 2.400 años de pensadores que te hablan
de esta visión, de este enfoque del humanismo moderno. Y cuando hacíamos esta investigación y hacíamos este planteamiento de los contenidos, nos llamó mucho la atención que el primer libro que dijimos, el primer libro que debe ser así de consulta para la filosofía humanista que nosotros estamos promoviendo es el de Carta Nicómano, que escribió Aristóteles, y es una carta que le escribe a su hijo Nicómano, tal y como se llama el libro, pero que habla de principios y valores, que son recomendaciones, sugerencias, porque a este mundo, el hombre vino a ser, la humanidad vino a ser feliz, pero a veces como que ya extraviamos el camino y no sabemos por dónde, pero ese es el primer libro. Y incluimos otros libros, pero lo que hicimos fue el paralelismo que hay en la historia. Fernando Savater le escribió un libro a su hijo que se llama Carta Amador y que es consistente con recomendaciones y sugerencias a su hijo sobre valores y principios éticos, convivencia social, calidad de vida, un ser humano mejor, que viva apegado a estos principios, ¿no? Entonces, 2400 años y dos filósofos se encontraron en una misma redacción. Ese paralelismo en la literatura nos llamó muchísimo la atención. ¿Qué hay en medio? Después de Aristóteles, una segunda formación sobre este enfoque de educación humanista es a través de Santo Tomás de Aquino, sus libros de Santo Tomás de Aquino, acercarnos a lo que es este concepto que él promueve de la dignidad humana, ¿sí? Que se transcribe tal cual lo mencionábamos en México, a partir del año 2010 con esta reforma a los derechos humanos, se integra en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos este tema de el proteccionismo y el garantismo, y habla sobre dignidad de las personas, la dignidad humana. Y a través de Santo Tomás de Aquino nosotros entramos a ese concepto de la dignidad humana y del bien común, el bienestar colectivo, la convivencia social, las formas de regularnos como personas y cómo en esa autorregulación también convivimos y nos autorregulamos todos para tener una convivencia, una paz social. Y posteriormente entramos a estudiar a dos autores que también nos son muy gratos, nos gustan mucho, que es Immanuel Kant, con la razón crítica, y el tema de René Descartes y su libro que se llama El discurso del método. Para llegar a esta parte, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino exploran esta parte emocional, sentimental, espiritual, y Descartes e Immanuel Kant también te dicen, sí, esto está muy bonito, esto de la emoción, del sentimiento es muy bueno, porque eminentemente todas las personas somos emocionales. Antes de razonar, cualquier vivencia se traduce primero en una emoción, ¿sí? ¿Qué es lo primero que sientes cuando recibes cuando estamos en el diálogo, la comunicación, que ahí es donde entra el contacto humano? Una noticia, un comentario te puede generar alegría, te puede generar tristeza, incertidumbre, ¿sí? A veces en el diálogo aquí en la escuela, ¿no? ¿Supiste que van a hacer el primer seminario internacional? Vendrán 6 universidades y vamos a dialogar todos sobre cultura de paz y mediación. ¡Wow! Eso está hermoso. Lo primero es la emoción y luego viene esta parte de la racionalidad, lo pienso. A ver, déjame pensar. Y entonces, René Descartes e Immanuel Kant dicen, el hombre es emocional, pero no se puede quedar en la parte emocional, tiene que razonar. Y acuérdense cómo van los axiomas de nuestra universidad. Siento, lo primero es la emoción. Aquí, enojo, ira,
alegría, incertidumbre aquí. Y luego pienso, ¿y cómo resuelvo esto? ¿O cómo lo hago? ¿O cómo colaboro? ¿No? Pienso. Y entonces, Immanuel Kant y René Descartes, hay algo que me encanta del libro del discurso del método de Descartes, cuando dice que el hombre que se queda, el hombre genérico, humanidad, ¿no? Cuando se queda nada más en la emoción y esa emoción no la traslada al razonamiento, a consultar los libros y no lo traslada al razonamiento, se vuelve un autómata, ¿no? En su época, estamos hablando de 500 años atrás, es el robot, ¿no? Se vuelve un robot que solo actúa al impulso de él, le aprietan el botón de la emoción y actúa sin razonar. Entonces el hombre no puede ser un autómata, no puede quedarse en la emoción, esa emoción la tiene que traducir en preguntas y buscar información, pensar cómo esa emoción la va a vivir. Tristeza, alegría, ira, la emoción cómo la va a enfrentar. Y eso es inteligencia emocional, que también ustedes han escuchado ese tema de la inteligencia emocional. Me encanta una parte hermosísima de Descartes cuando dice que nacer con una ventaja en la vida no es lo malo es que si tú no aprovechas esa ventaja o no lo pones al servicio de la sociedad, porque René Descartes en su época era un hombre que tenía los medios, los recursos económicos para viajar, comprar libros y conocer. Y entonces hay veces en que entra esta disyuntiva de las desigualdades, yo tengo más y aquel tiene menos, ¿cómo arreglo esa situación de desigualdad, ¿no? De acceso a la educación, a la riqueza? Pero entonces Descartes se dio cuenta que, y lo escribe en su libro maravillosamente, me encanta esa parte cuando dice, a ver, haber nacido con una ventaja en la vida, de tener mejores recursos, a lo mejor eres un poquito más abusado que otro, a lo mejor tienes mejores condiciones económicas que otro, lo malo no es haber nacido así, lo malo es que no lo uses para el bien. No lo uses para tu crecimiento personal y no lo pongas al servicio ¿de quién? De la humanidad. Lo que yo sepa debe estar al servicio de la humanidad. Lo que yo tenga debe estar al servicio de la humanidad. No es malo tenerlo, lo malo es no usarlo para mi bien y para el bien de la humanidad. Posteriormente llegamos al tema, ya aquí una cuestión más modernista, llegamos al tema de el existencialismo. Todos estos autores vienen hablando, porque hasta Descartes y todavía Immanuel Kant sí hablan de que allá hay un ser arriba superior, físico, metafísico, universal. No saben cómo expresarlo, 500 años y no saben cómo expresar que debe haber una fuerza física elemental allá arriba que lo dirige todo, ¿no? Una concepción de Dios. Entonces llegamos a Jean-Paul Sartre y su propuesta del existencialismo. Y después de este tema de Jean-Paul Sartre y el existencialismo, lo que nosotros hemos llamado los autores de la sospecha, Marx, Freud y Nietzsche, ¿no? Que la propuesta desde Jean-Paul Sartre hasta Marx, Freud y Nietzsche es esta parte del hombre por sí mismo, ¿sí? Que no depende mucho de esa fuerza metafísica, sino que depende de sí mismo para conseguir sus objetivos en la vida. Y entonces aquí se vale, como tradicionalmente a veces dicen, esto del enfoque humanista tiene que ver con la religión, no necesariamente, puede ser, puede no ser. El humanista, y aquí introduzco esta parte de una película que a mí me encanta y se las recomiendo si no la han visto, El abogado del diablo, que personifica Al Pacino y Keanu Reeves. No sé si la hayan visto, se las recomiendo. Me encanta el discurso de Al Pacino cuando viene este enfrentamiento entre Keanu Reeves y él. Keanu Reeves es un importante abogado, en realidad ahí es cuando él se da cuenta que es su hijo, y entonces Keanu Reeves no entiende, el personaje de Keanu Reeves no entiende qué hace, cómo es que logra estas cosas tan poderosas esta persona, ¿no? Y resulta que sufre una transformación metafísica, el personaje de Al Pacino, y le dice, ¿y no sabes quién soy? ¿No te has imaginado quién soy? Con una elegancia este actor Al Pacino.
y le dice, soy el primer humanista que existe en el universo, ¿no? Y está hablando de la parte contraria de la figura de Dios, es Satán, Luzbel, como se le denomine, ¿no? Y le dice, yo soy el principal humanista. Y entonces en este discurso del humanismo me encanta, porque como él expresa otra fase del humanismo, que es la de la creencia del superyo, de este hombre que no depende de esa fuerza metafísica, sino que puede hacerlo por sí mismo, porque tiene todos los elementos físicos, cognitivos, los recursos para poder él desarrollarse por sí mismo. El hombre construyéndose a sí mismo sin necesidad de esta dependencia metafísica. El humanismo respeta el libre albedrío, y nosotros como educación, y en este proceso de educación laica que se da en nuestro país, es que te formamos en el humanismo, pero tú puedes decidir si te quedas con los autores que hablan de esta relación metafísica, o también puedes construir tu humanismo a partir de esta literatura de autores que hablan de la no dependencia de un elemento metafísico, sino del todo centrado en la persona y en el poder de la persona y la capacidad de la persona. Y finalmente llegamos al estudio de los 3 postulados humanistas de Paul Kurz y Edwin Wilson, que son los de quienes nos basamos, el humanismo moderno, que abundaremos posteriormente y concretamente en qué consiste el humanismo moderno, pero llegamos a esta etapa del humanismo moderno, esta percepción que nos comparten estos autores, que se basa en 3 pilares, que es la investigación inteligente, el análisis racional y la inteligencia crítica. Posteriormente hablaremos exclusivamente del humanismo moderno, que es donde nosotros basamos el axioma de sentir las necesidades humanas, de pensar guiados por la información y la razón, generar proyectos para cambiar esa realidad que estoy percibiendo aquí como la emoción. Veo niñas y niños en la calle, ¿y qué sucede? ¡Ay! Pero no hay que quedarse con la emoción, hay que buscar cómo hay autores y libros para tratar de encontrar una solución y generar proyectos, inteligencia crítica para tratar de cambiar esa realidad. Y como decía Bauman, los que nos dedicamos a las ciencias sociales y humanidades, como dice Bauman en sus libros, somos utopistas, y esta sociedad, este mundo requiere de utopistas. Efectivamente, no es que vayamos a cambiar en su totalidad la realidad, pero como ya también lo dijo René Descartes, tenemos que tener el compromiso de hacer los que nos toca hacer ahorita, como educadores, como abogados, como médicos, el área en el que tú te desarrolles, como administradores, lo que te toque hacer a ti, en ese espacio y en este tiempo, lo que te toque hacer a ti, hazlo por tu bien y por el bien de la convivencia social y por el bien de la humanidad. Tú trabaja en ello, que al final tus esfuerzos no serán inútiles, algo habrás hecho a favor de la humanidad y de la sociedad. Y bueno, terminamos con Fernando Savater y regresamos, de alguna manera como que regresamos al punto de origen, ¿no? Otra vez al refresh de estas virtudes y de estos valores y de estos principios que hay que cuidar a través del libro de Carta Amador de Fernando Savater, aunque estudiar lo que propone Savater ya al final de los 8 semestres con los que cuenta cada una de las licenciaturas, y al final en este recorrido de filosofía humanista, pues también hablamos de ética de urgencia de Savater y un hermoso libro que se llama Amor propio de Savater, y que potencializa también todo esto, lo que ya hemos revisado a través de otros autores durante todo ese proceso del desarrollo del contenido, del enfoque humanista, la filosofía humanista, que en lo particular propone el Instituto de Educación Superior Humanista. Siento, pienso y actúo. Instituto de Educación Superior Humanista.